porque la pandemia como que no había mucho más que hacer, ¿verdad? En ese momento, y aquí en Puerto Rico fuimos prósperos y bendecidos, y había comida y podíamos ir a buscar y comer y demás, y como que comimos de más. Y nos salimos ¿de qué? Del ritmo. ¿Qué pasa todavía al día de hoy? Hay gente que no quieren ir a trabajar presencialmente y la excusa es la tecnología. La realidad es que eventualmente en el mundo se iba a mover muchos trabajos hacia eso, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar ¿el qué? El ritmo de ciertas cosas que iban a tardar 10, 12, 15 años, se adelantaron en 2, 3 años y la gente tuvo que acelerar ¿el qué? El ritmo, y todavía al tener que acelerar el ritmo estamos desubicados en el mundo. Estamos desubicados, no sabemos qué trabajo es el que viene. Y ahora, ¿qué ha hecho la inteligencia artificial? Otra vez ha acelerado los ritmos, ha cambiado la manera de vida, la forma de vida. Y una persona que no tiene ritmo, aún en tu corazón, algo que tú necesitas es que tu corazón tenga ¿qué? Ritmo. Si tienes aritmia, está fuera de ¿qué? De ritmo, tu corazón está mal, tienes un problema. Y el Shema, vimos la semana pasada, que lo más que quiero que tú recuerdes hoy para entrar en lo que quiero que veas ahora, el Shema establece el ritmo de nuestra vida. Así es como yo la comienzo por la mañana y así es como yo termino todas mis días. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso establece mi ritmo del día. Mi ritmo del día no lo establece las noticias, no lo establece mi agenda, lo establece Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando me voy a acostar a dormir, eso establece el ritmo de mi día. Así que eso, y vimos muchas cosas más, pero me parece que eso es de las cosas más importantes que yo quiero que tuvieras. Cuando miramos a la persona de Jesús y miramos este encuentro de Jesús con los escribas y con estos fariseos, si usted mirara Marcos capítulo 12 completo en su casa, en su hogar, usted se va a dar cuenta que el Señor viene con las diferentes controversias que ellos que han estado trayéndole a Él, tratando de buscar una manera de apresarlo y de encontrarlo en una contestación incorrecta. Así que esta pregunta no es una pregunta genuina, no es una pregunta real donde una persona quiera aprender. Este no es Nicodemo que está diciéndole al Señor: Maestro, ¿cómo yo puedo tener vida eterna? No es una pregunta sincera de aprendizaje, es una pregunta que es política, religiosa y espiritual al mismo tiempo, y que tenía toda la intención de que Jesús fallara. Y si usted se fija, como acabamos de leer en Marcos capítulo 12, los versos 28, dice: como le había contestado bien, porque ya había contestado la pregunta sobre la resurrección, y como le había contestado bien, ellos seguían buscando a ver dónde fallaba. Y ahora entra esta pregunta, y el Señor decide repetir aquello que Él fue enseñado desde el principio. Y para mí nada más eso debe ser una lección en sí misma. Estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Dios Todopoderoso, estamos hablando de aquel que está por encima de toda la ley, estamos hablando del creador del universo. Y cuando le hacen la pregunta crucial del mandamiento, Él no inventa nada nuevo. Él va, oiga bien, a lo que lo formó a Él en la persona que Él era. Él va en lo que aprendió cuando era niño. Él va y dice: esto es lo que me formó a mí. Él no lo niega y no lo trata de cambiar. Él no lo niega y Él no trata de inventarse algo nuevo. Aún el mandamiento de amar a nuestro prójimo era parte de la cultura judía, de ser, verdad, amable con los extranjeros, de cuidar del prójimo. El Señor lo combinó en ese momento de una forma magistral para simplificarlo, pero aún en la ley estaba el cuidado con los demás o de los demás. Por lo tanto, Jesús no está inventándose nada nuevo. Y es bien interesante porque muchas veces en los tiempos que vivimos hay un montón de personas, y no me quiero adelantar, ya me estoy adelantando, pero la iglesia está buscando siempre inventar algo nuevo. La iglesia está inventando siempre buscar algo nuevo, cuando el evangelio debe ser simple y sencillo y volver a los rudimentos, a lo básico. Ahora tú no puedes ir a un juego de baloncesto a ver baloncesto.
como tampoco puedes ir al Super Bowl a ver dos equipos jugar. Porque en realidad ya no es ir a ver dos equipos jugar desde hace muchos años. Es ver el halftime show, y hace muchos años atrás eran ver los anuncios del medio tiempo. Y si usted no veía fútbol, usted estaba pendiente a ver qué, el medio tiempo. Y es bien interesante que el mundo mismo tiene que hacer malabares para llevar gente a algo que debería ser tan simple como el juego. En Puerto Rico, ¿qué hay? El baloncesto, la NBA, ya no es ir a ver unos jugadores. Ahora es el pre-show, el show de medio tiempo y al final de tiempo. Entonces esto es lo que te venden ahora en todo lugar. Esta es una palabra que te venden ahora. Es que vas a tener una experiencia. Y cuando dejamos de pensar que yo iba a ver un juego de baloncesto. O sea, yo no necesito cheerleader. Yo no necesito cheerleader, muchachas allí bailando. Y el que va por la cheerleader está mal. Pero es que imagínense qué se hace en esos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de break. La gente tiene que estar entretenida. ¿Y qué tal si no hablas con el que está a tu lado? ¿Y qué tal si no aprovechas ese momento para ir al baño? O para comerte la empanadilla con la malta. Después ponte a pensar por un momento. Y yo sé que lo estoy haciendo de una forma simplista, pero en el mundo que vivimos la gente está buscando unas experiencias. Y el Señor dijo, esto es bien básico. Aquí no hay nada nuevo y yo no vine a inventar nada nuevo. Y Él mismo lo declara en otras ocasiones porque Él dice, yo no vine a abrogar la ley. Yo sé a lo que tengo que ir, lo que tengo que volver todo el tiempo. A lo que me enseñaron desde niñito. Usted y yo tenemos que recordar que Jesús fue formado por 30 años. Le pregunto yo a usted, ¿qué usted piensa que le enseñaba María y José a Jesús? El Shema todos los días. Desde niñito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Le enseñó el Shema completo donde él tenía que decir, ¿sabes qué? El trigo viene de Él, la harina viene de Él, el vino viene de Dios. Él es quien envía la lluvia tardía, Él es quien envía la lluvia temprana, Él es el que nos bendice. Voy a agradecer a Dios. Le enseñaron y lo formaron a través de toda la vida. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 2, te vas a dar cuenta que la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 2, el verso 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En Lucas capítulo 2, el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Y la gracia de Dios estaba con él. Si tú te miras Lucas capítulo 2, el verso 51, hay una clave bien interesante. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y fíjate lo que dice, y estaba sujeto a ellos. Está hablando de que Jesús estaba sujeto a su papá y a su mamá. Y su papá y su mamá lo llevaban a la iglesia. Su papá y su mamá le enseñaron el Shema. Su papá y su mamá lo fueron formando. Y por 30 años en silencio, por 30 años en lo oscuro. ¿Qué usted cree que aprendió Jesús cuando estaba en Egipto durante 30 años allá en secreto escondido? El Shema. ¿Qué fue lo que lo cuidó? ¿Qué fue lo que lo guardó de no irse tras dioses ajenos? Yo sé que era Dios, pero en su humanidad tenía también toda tentación. Que él tenía un padre y una madre que todos los días le enseñaban, esta es la ley de Dios, esta es la ley de Dios, esta es la ley de Dios, esta es la ley de Dios. Lo llevaban a la iglesia constantemente. Y la Biblia dice que él estaba sujeto a ellos, que él estaba sujeto a sus papás. La realidad es que la práctica diaria de la vida de Jesús es bien interesante porque Jesús habla constantemente de lo que sus papás le enseñaron. Aprovechó y utilizó también el oficio de su papá, lo cual nos deja saber que el papá estuvo ahí enseñándole constantemente. Lo vemos en el contexto de la sinagoga yendo múltiples veces. El Señor era un hombre que había sido estructurado una y otra vez. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor nos damos cuenta de los años de formación de un grupo de personas. Por ejemplo, Pablo tiene que hablar a Timoteo y cuando le habla a Timoteo, ¿qué le recuerda? Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y recuerda la fe no fingida de ¿quién? De tu mamá y de tu abuelita.
Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, tu ministerio tan grande, tu ministerio poderoso, la tarea que tú tienes que hacer, ¿sabes qué, Timoteo? Vuelve a lo que te enseñó la fe no fingida, la fe de tu abuelita, la fe de tu mamá, que te la enseñaron cuando eras niño a que te atrevieras a creerlo. Esa fe que te forma en lo secreto, esa fe que te forma allí donde nadie te ve. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que Jesús aceptó estos mandamientos como la formación personal de Él para llegar a ser el ministro que Él tenía que ser, la persona naturalmente que Él tenía que ser. Cuando nosotros miramos la Biblia, vemos ejemplo tras ejemplo de personas que se adelantaron antes de estar listos. Moisés salió del palacio y comete el error de lanzarse a hacer algo para lo cual no estaba listo. Terminó en el desierto por 40 años y en aquel lugar Dios lo fue formando. Hay un contraste bien interesante en la Biblia entre Saúl y David. Saúl llegó al reinado básicamente de un día para otro, pero David, Dios lo fue formando poco a poco en lo secreto, en lo oculto. Y por eso es bien interesante que el reinado de David es un reinado eterno, porque solo lo que es formado en lo oculto tiene la oportunidad de permanecer. Aquel que trata de entrar de un día para otro y salir de un día para otro y levantarse de un día a otro, eventualmente termina destruido. La realidad es que el Señor está aceptando la realidad de la formación de este niño que se le dio. Jesús no reemplazó lo antiguo. Jesús pudo haberlo hecho. Él pudo haber tratado de haber cambiado aquello, pero Él declaró: yo no vine a abrogar la ley. Como oiga bien en el día de hoy, Jesús nunca invalidó ninguna de las cosas que hacen a un verdadero creyente. En la Biblia, Jesús nunca invalidó la oración. Todo lo contrario, lo vemos a Él orar y lo vemos a Él enseñar a la gente a orar. Enseñó acerca del ayuno, nunca invalidó el ayuno. Lo explicó de forma apropiada, lo explicó cómo es que debería funcionar. No invalidó nunca las escrituras. Todo lo que decía era: escrito está. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra, está escrito de esta manera, así se escribió en el Antiguo Testamento. Nunca invalidó el ir a la sinagoga ni ir al templo. Ni ir a la sinagoga ni ir al templo. A la sinagoga se iba a aprender, al templo se iba a ofrendar. Nunca invalidó la generosidad, el diezmo, la ofrenda. Él dijo: ¿sabes qué? Cuando ustedes dan el diezmo, bien hacéis, pero no te olvides de lo otro. Puso las cosas en la perspectiva correcta. Él nunca invalidó ninguna de las prácticas que uno hace en secreto. Es más, Él enseñó todas estas prácticas a que tú las hicieras en lo oculto, sin la intención de que nadie te viera. Cuando tú vayas a orar, ora en lo secreto. Cuando tú vayas a ayunar, no salgas afuera como un mártir que lleva 10 días sin comer, con la cara jalada, para que todo el mundo sepa que tú estás ayunando. Cuando tú ayunes delante de la presencia de Dios, y tú sales mostrándote delante de la gente, haciendo lo que tienes que hacer sin hacerte una víctima. Cuando tú des tus ofrendas, haz lo otro también. Ten misericordia y no des como aquellos que dan para ser vistos. Cuando hablaba de la escritura, hablaba siempre de volver. Que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy: nunca podemos invalidar aquellas cosas que verdaderamente forman el carácter de un cristiano. Vivimos en una época peligrosa, moderna en la iglesia. Vivimos en una época moderna en la iglesia donde tenemos tendencias constantemente que quieren cambiar todo lo que se hace en la iglesia. Brincamos de libro en libro, de conferencia en conferencia, de método en método, buscando lo nuevo, cuando la fórmula está establecida. Ora, ayuna, sirve, sé generoso, lee las escrituras. No hay más nada que hacer. Me da gracia porque veo muchos TikToks y Instagram de los gimnasios. Y es bien interesante que uno de los más que me está muy curioso es que comparan hoy todos los ejercicios que hay modernos, todos los ejercicios modernos que hay, versus los hombres más grandes fisiculturistas de hace 20 años atrás. Y es bien interesante cuando usted ve esos TikTok porque ponen a Arnold Schwarzenegger o a cualquiera de estos tipos haciendo los viejos ejercicios de bench press, los regulares.
y con eso eran más grandes que los que hay hoy. Pero entonces hoy te ponen los modernos. Tienes que hacerlo con una técnica, no te puedes mover. Todo es. Hoy la ridiculeza más grande usted la ve en el gimnasio, porque la gente se inventa ejercicio con las máquinas para lo cual no están hechas. De verdad, es impresionante. Y cómo el ser humano le gusta complicar la vida. Ah, pastor, pero es que hoy hay más tecnología. Hoy sabemos que músculos se activan más. Los de hace 25 años no sabían que músculo se activaba más. Solo hacían lo que tenían que hacer, punto, y se acabó. Hay gente hoy buscando una fórmula para ser un super cristiano, para hacer un super, para hacer milagros. Hermanos, la fórmula para hacer milagros, la fórmula para ver grandes cosas en la vida es bien sencilla. Ora, ayuna, lee la Biblia, no hay más nada. Oye la palabra, sé generoso, ama a Dios sobre todas las cosas. No hay nada extremo ni nuevo. Pastor, pero la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Sí, pero no te dice que busques esas cosas. Te dice que las tiene preparadas para ti. Tú las buscas haciendo lo mismo que Jesús hizo. Repetir la Biblia, repetir la palabra, hacer los mandamientos, vivir para Dios día tras día, y deja de inventar un montón de cosas nuevas. Si tú puedes ver algo de Jesús con el Shema, es que no lo invalidó, no lo abrogó, ni se inventó nada nuevo. Él dijo, esto fue lo que me formó. Ayúdame por favor en el piano. Esto fue lo que me formó. Cuando nosotros miramos la estructura del Shema, y no voy a ir a ella ahora, la vimos en el servicio pasado, pero búsquela y busque sus notas, las notas que dimos en Deuteronomio capítulo 6, también en el libro de Números. Cuando usted busca la estructura, hay unas declaraciones que se hacen dentro de estos versos que son bien importantes para cada uno de nosotros, y vuelvo a la palabra de establecer el ritmo de nuestra vida. Cuando nosotros miramos el Shema, la instrucción original, se supone que tú lo hicieras en 4 ocasiones. Si fuéramos a Deuteronomio capítulo 6, vamos ahí un momentito, Deuteronomio 6, vamos a leerlo de una vez. Quiero ir avanzando, esa no se las di allá atrás, pero Deuteronomio capítulo 6. Fíjate lo que dice el verso 3. Bueno, léelo desde el verso 1. Son tan poderosos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? ¿Qué es lo que hace el Shema? Prolonga tus días. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes en tus casas y en las puertas. Ahora, yo quiero que tú veas que cuando Jesús hizo esto y declaró esto, él estaba consciente de lo que Dios había pedido en aquel momento dado. Y hay 4 momentos especiales donde la Biblia declara que tenemos que hacerlo. Número 1, al despertar, cuando te levantes. Cuando te levantes, el momento donde tú estableces tu día, el ritmo de tu día, es donde tú comienzas a establecer desde el principio cuál es tu identidad, qué es lo que tú tienes que hacer, cómo tú tienes que vivir. Número 2, en el camino. Cuando se habla del camino en la Biblia, se habla del propósito, se habla de mantenerte alineado, de mantenerte en el propósito divino. Por eso es que durante el día,
¿Cuántos de nosotros tú puedes salir feliz, tú puedes salir alegre, tú puedes haber orado en la mañana, pero en el camino algo te distrae, en el camino algo te saca de tu lugar, en el camino algo te lleva afuera? El Señor dice: en el camino, en cada paso que tú des, ahí tú lo tienes que llevar para que te mantengas alineado al propósito. En la casa, esto tienes que hacerlo en tu casa y en el camino. Que el centro de tu hogar sea esto, que el centro de tu casa sea esto. Y en el descanso, al acostarte, que las últimas palabras de tu día sean estas declaraciones. Que cuando te acuestes consciente de quién es el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros miramos, esto era el estilo de vida de Jesús. Muy sencillo. Marcos 1 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En aquellos días, Lucas 6:12 dice: fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, como lo hacía constantemente. Mateo capítulo 14, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Hermanos, ¿por qué Jesús no colapsó ante un mundo tan corrompido y ante tanta tentación y ante tantos problemas? Bien sencillo. La estructura de su vida estaba establecida desde niño y él se encargó de mantenerla de adulto. Aquí hay dos grupos de personas. Los que tus padres te enseñaron la estructura de servir a Dios y te la trataron de inculcar. Y cuando tú seas adulto, te toca a ti, ya cuando no estás sujeto a tus padres, seguirlo. Porque ya no hay quien te obligue, ya no hay quien te obligue a ir a la iglesia, ya no hay quien te obligue a orar, ya no hay quien te obligue a hacer nada. Pero todo lo que tus padres construyeron, si tú no lo sigues, colapsa cuando te enfrentas al mundo. Aquí hay otro grupo de personas, los que sus padres no le enseñaron eso. Y a ti te toca ahora hacer tu propia estructura de fe y tú comenzar a establecer un nuevo patrón en tu vida y en tu familia para hacer cosas que nunca te enseñaron desde pequeño. Y la razón por la que lo haces es por la misma razón que Jesús lo hizo, para que mi mundo no colapse ante toda la tentación que viene, ante todo lo que va a pasar, ante el rechazo. Ponte a pensar en el día de hoy, hermanos, tú y yo que estamos aquí, todas las cosas que Jesús tuvo que vencer, y usted y yo las sabemos. Lo primero fue la tentación en el desierto, el rechazo desde que comenzó a predicar. ¿Podrá salir algo nuevo, algo bueno de Nazaret? Preguntaban y cuestionaban. La traición de Pedro, la traición de Judas. Buscaban todo el tiempo buscando cómo él simplemente iba a fallar. Era una prueba constante, día tras día, 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 día tras día. Era una prueba diaria, una prueba constante, donde quiera que iba, donde quiera que se encontraba. Una prueba diaria en contra de su identidad. Lo cuestionaban, lo provocaban todo el tiempo. ¿Qué usted cree que lo ayudaba a él a mantenerse enfocado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y despedía a la multitud y se iba a orar. Y despedía a la multitud y se iba a orar. Usted sabe que dicen que él estuvo 3 años y medio en el ministerio, pero usted sabe que la mayoría la pasó orando. Así que lo que conocemos de la vida pública de Jesús, en realidad los 3 años y medio que lo vemos en la multitud, creo que es una tercera parte de todos sus 3 años y medio, porque el resto lo pasó orando. Qué impresionante que con tan poco tiempo público hizo más de lo que hace un montón de gente, porque le dedicó tiempo a lo privado más de lo que le dedica la gente a lo privado. Jesús había formado su estructura desde pequeño y su alma no colapsó como colapsó la de Sansón
como colapsó la de Salomón. Su alma nunca colapsó porque se mantuvo firme, porque él sabía lo que él era, quién él era y lo que tenía que hacer. Que yo quiero que usted entienda en esta noche, cuando usted mira la vida de Jesús, usted va a ver una vida de una persona que no está buscando absolutamente innovar nada nuevo, sino cumplir con todo lo que Dios le había dicho. El problema que tenemos hoy es que tenemos creyentes que por causa de ser espontáneos nunca tienen cuidado de la estructura en su vida. Yo te pregunto en el día de hoy, mientras me preparo para orar por unos momentos, te pregunto en esta hora, ¿qué estructura tú tienes en tu vida real? ¿Qué estructura de oración? ¿Qué estructura de lectura de la palabra? Gracias a Dios por la pastora que ha estado dándole a todas las damas una lectura bíblica. Si no fuera así, muchas nunca hubieran leído la Biblia. Pero alguien te inspiró, alguien te motivó. Pero oiga bien, la pastora no va a hacer eso todos los años. ¿Y qué va a pasar cuando no haya una pastora que haga esa estructura para ti? Podemos llevarte a que tú hagas ciertas cosas, a que comiences con ciertas cosas. Podemos tratar de provocar, pero te toca a ti continuar con esas cosas claves que te sostengan. Hermanos, para orar en el día de hoy, la batalla en el mundo es demasiado fuerte. La batalla por tu alma, la batalla por tu atención, la batalla por tu tiempo. Cualquiera puede colapsar allá afuera. La Biblia nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Cualquier cosa te puede destruir. Cualquier cosa, todo lo que tú construyes por mucho tiempo, en cuestión de unos segundos, lo puedes destruir por completo. Un error, en un mal momento, en un mal sitio. Por eso es que tú y yo tenemos que entender en el día de hoy que tenemos que concentrarnos, volver a lo básico, volver a lo estructurado, volver a lo correcto, volver al Shema, a los mandamientos de Dios, día y noche, día y noche. Este mensaje quizás no es tan motivador, tan inspirador como el del domingo, pero del domingo sale de una estructura, el domingo sale de un estudio, el domingo sale de un tiempo de oración, el del domingo sale en ese momento donde uno va estructurado uno tras otro, deja de estar buscando todas las cosas nuevas, deja de estar buscando todo el tiempo espontaneidad de las cosas de Dios. En realidad, hermanos, vuelve a lo que Dios te pidió, la fórmula correcta, la fórmula perfecta. Aquí hay gente que sabe lo que estoy diciendo, pero cuando tú comenzaste como cristiano, no había hora para tú orar, orabas todo el tiempo, te arrodillabas, diezmabas, ofrendabas, leías la Biblia, estabas ahí, tu vida era diferente. Pero ahora hay tanta filosofía, hay tantas ideas nuevas, tantas cosas nuevas que nos quieren meter en la cabeza, que nos vamos de lo que realmente tiene valor y tiene esencia. Y mi oración es cuando tú salgas de aquí, hagas lo que hizo Jesús. No hay nada nuevo. Aquí no hay invento. Aquí no hay nada más allá de. Para orar, como te dije hace un momento atrás, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tenías que hacerlo, porque era lo correcto, sin tener que tener una experiencia? Sin tener que tener una experiencia. Yo no estoy diciendo que volvamos a estas cosas, pero otros días fui a una iglesia a coger un seminario teológico. Y me encantó. Porque se paró alguien en el altar. Te decían que empezaba a las 9 y a las 9 empezaba. Se paró alguien en el altar, puso en la pantalla las canciones y la persona dijo: todo el mundo va a cantar. Y toda la iglesia cantó. Cantaron un corito y se sentaron y vino el maestro y nos enseñó. Así estuve 2 días. Yo decía: qué maravilla. Toda la iglesia cantó. Cantamos 2, 3 coritos antes de cada sesión, unas veces 2, a veces 1, y después venimos a la palabra, a lo esencial, y a orar y ofrendar. ¿Y qué más tú necesitas? ¿Qué más tú necesitas? En el matrimonio, yo sé que hace falta, ¿verdad? Uno tiene que hacer cosas diferentes. El viernes, lo que venimos a hacer algo aquí, ¿sabe qué? Lo que usted debe hacer siempre. Un tiempo de compartir, pero el que piensa que necesita toda una experiencia, deja de hacer lo básico.
Deja de hacer lo sencillo. Y hoy yo no tengo más ningún mensaje para ti hoy. Deja de estar buscando espontaneidad en las cosas de Dios. En esa espontaneidad es que la gente se vuelve loca haciendo un montón de cosas allá afuera. Deja de estar buscando tendencias. No me compare y ni compare nuestra iglesia con lo que hace en otro lugar. Cada loco con su tema. Pastor, pero ¿por qué allá hacen aquello, allá hacen lo allá? ¿Te gusta eso? Ve allá. Aquí vamos a hacer, y lo que hacemos lo vamos a hacer con excelencia. Adoramos a Dios, predicamos la palabra, ofrendamos con generosidad, ganamos almas para el Señor. Ya. Váyase para su casa y cuide de su esposa. Cuide de sus hijos. Pastor, es que la iglesia es tan buena que yo no quiero salir de ella. No, a lo mejor es que no tienes un buen matrimonio, no quieres llegar a la casa. La iglesia es el lugar donde tú dices, ¿sabes qué? Aquí me refugio yo. No. Vaya a su casa, arregle su matrimonio, arregle sus hijos, disfrute su hogar. Vaya y lo que usted aprendió aquí, llévelo allá afuera. Hermanos, en el día de hoy, ponga una estructura en su vida. Haga los rudimentos de la palabra del Señor. Cuando a Jesús le preguntaron, Él no inventó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donde quiera que vaya, eso es lo que voy a hablar, eso es lo que voy a decir. Voy a orar, voy a ayunar, voy a ser generoso, voy a leer la Biblia. Punto y se acabó. Y deja que sea Dios quien te sorprenda haciendo cosas que tú ni esperabas, porque tú has estado haciendo lo que Él te ha pedido que tú hagas. Y mi oración es que tú salgas de aquí sabiendo que esa estructura es la que te fortalece y te va a proteger en un mundo que desea que tú colapses.